En la madrugada del 4 de mayo de 1945, cuando la guerra en Europa agonizaba en sus últimos estertores, una escuadrilla de cazas británicos Hawker Typhoon recibió una orden urgente que cambiaría el curso de una misión de reconocimiento rutinaria. Los pilotos debían localizar y destruir a toda costa un objetivo que los servicios de inteligencia aliados habían estado rastreando durante semanas. Un monstruo metálico escondido en las aguas tranquilas del lago Schal, al este de Hamburgo. Cuando los aviadores sobrevolaron la superficie del lago, lo que vieron les dejó sin aliento. Amarrado entre los juncos y parcialmente camuflado con redes, descansaba el avión más grande jamás construido por las potencias del eje. Una bestia voladora de casi 60 metros de largo, con una envergadura de alas que superaba los 60 metros. El gigante dormía en silencio, pero representaba una amenaza que los líderes aliados no podían permitirse ignorar. Existían rumores cada vez más insistentes de que los jerarcas alemanes planeaban utilizar esta aeronave colosal para huir del continente europeo antes de que las fuerzas soviéticas y estadounidenses cerraran definitivamente el cerco sobre Berlín. La cacería había terminado, pero la historia de cómo llegó a existir semejante leviatán del aire apenas comenzaba a revelarse. La compañía Blohm und Voss había nacido en 1877 como un astillero naval fundado por Hermann Blohm y Ernst Voss en Hamburgo. Durante décadas, los enormes buques mercantes y de guerra salían de sus gradas hacia el Mar del Norte, convirtiendo a la empresa en uno de los pilares de la industria naviera alemana. Sin embargo, en los años 30, cuando el régimen nacionalsocialista comenzó su ambicioso programa de rearme secreto, desafiando las restricciones del Tratado de Versalles, los directivos de Blohm und Voss vieron una oportunidad dorada para expandir su negocio hacia un territorio completamente nuevo: la aviación. La transición no fue casual ni improvisada. Los ingenieros navales poseían un conocimiento profundo sobre estructuras metálicas capaces de soportar enormes tensiones, sobre diseños hidrodinámicos y sobre la construcción de cascos que debían resistir las fuerzas del agua. Estas habilidades resultaron perfectamente transferibles al diseño de hidroaviones, esas aeronaves que podían despegar y amerizar en cualquier superficie acuática, eliminando la necesidad de costosas pistas de aterrizaje. En 1937, la compañía completó la construcción de un astillero aeronáutico de 1.500 metros cuadrados en la isla de Finkenwerder, con un frente de agua de 250 metros y 3 gradas capaces de manejar simultáneamente 2 grandes buques de 100 metros de eslora. Bajo la dirección de los hermanos Rudolf y Walter Blohm, la empresa se lanzó febrilmente a diseñar hidroaviones para la aerolínea estatal Deutsche Lufthansa y para la Luftwaffe. El primer gran éxito llegó con el desarrollo del Bv-222 Viking, un hidroavión de pasajeros de largo alcance que causó sensación en los círculos aeronáuticos internacionales. Este gigante volador podía transportar pasajeros desde Europa hasta Nueva York en apenas 20 horas, una hazaña impresionante para la época. Sus 6 motores rugían con potencia mientras el elegante casco surcaba las olas antes de elevarse majestuosamente hacia el cielo. La Luftwaffe quedó tan impresionada con las capacidades del Viking que ordenó inmediatamente varias unidades para misiones de reconocimiento marítimo y transporte de largo alcance. El éxito del Bv-222 encendió la imaginación del ingeniero jefe de la compañía, el Dr. Richard Vogt, un visionario obsesionado con empujar los límites de lo técnicamente posible. En 1941, mientras la guerra se extendía por 3 continentes, Vogt presentó al Ministerio de Aviación del Reich un proyecto que parecía sacado de las fantasías más delirantes de cualquier diseñador aeronáutico. Proponía construir un hidroavión que no solo superaría al Viking en tamaño, sino que eclipsaría a cualquier otra aeronave volando en los cielos del planeta. El proyecto recibió la designación Bv-238, y sus especificaciones eran absolutamente alucinantes. El Ministerio de Aviación aprobó los planos con una condición que inicialmente pareció razonable, pero que pronto revelaría serias complicaciones técnicas. Antes de comprometer recursos en la construcción del gigante definitivo, Vogt debía fabricar un modelo a escala de 1/4 del tamaño real
para validar el diseño aerodinámico. Esta tarea recayó en la empresa checoslovaca FGP, que construyó el prototipo designado como FGP-227 en sus instalaciones de Prada. Los técnicos checos trabajaron meticulosamente en replicar cada detalle del diseño alemán, prestando especial atención al casco alargado y delgado que Vogt había imaginado. Cuando finalmente llevaron el modelo a las pruebas de vuelo, los resultados fueron decepcionantes y preocupantes. El casco estrecho mostraba una tendencia inquietante a la inestabilidad lateral durante el despegue desde el agua, y las características de manejo no inspiraban la confianza que los ingenieros esperaban. Sin embargo, la presión militar para avanzar con el proyecto era tan intensa que estos hallazgos problemáticos fueron minimizados, y en los primeros meses de 1942 comenzó la fabricación de las primeras secciones del Bv-238 Real en Hamburgo. Las dimensiones del aparato desafiaban cualquier precedente en la historia de la aviación alemana. La envergadura alar alcanzaba los 60 metros exactos, una medida tan colosal que solo había sido superada por 3 aeronaves en todo el mundo: el soviético Tupolev AN-T-20 Maxim Gorky, el estadounidense Martin XPB-2M1 Mars y el experimental Hughes H-4 Hércules que Howard Hughes estaba desarrollando en California. Pero donde el Bv-238 verdaderamente establecía un récord absoluto era en su peso máximo al despegue. Cuando estaba completamente cargado con combustible, tripulación, armamento y carga, la monstruosa máquina alcanzaba las 100 toneladas métricas, convirtiéndose en el avión más pesado jamás construido hasta 1944. Para poner esta cifra en perspectiva, el peso equivalía al de 16 elefantes africanos adultos o al de 50 automóviles de la época volando simultáneamente por los cielos. La estructura seguía los principios constructivos que habían convertido a Blohm und Voss en sinónimo de robustez industrial. El diseño completamente metálico utilizaba un larguero principal tubular de acero que recorría toda la envergadura de las alas, y este elemento estructural cumplía una doble función ingeniosa. Además de proporcionar resistencia mecánica, servía como tanque de combustible principal blindado. El fuselaje presentaba 2 cubiertas claramente diferenciadas. La superior albergaba a la tripulación y todo el equipamiento de navegación y comunicaciones, mientras que la inferior se dedicaba exclusivamente al almacenamiento de carga. Las alas rectas incorporaban flaps a lo largo de todo el borde de fuga, y su tamaño descomunal permitió a los diseñadores incluir pasajes internos que comunicaban el fuselaje con cada uno de los 6 motores, posibilitando que los mecánicos realizaran reparaciones y ajustes en pleno vuelo sin necesidad de aterrizar. Un par de flotadores auxiliares retráctiles se instalaron en paneles bajo las alas para proporcionar estabilidad lateral cuando el hidroavión flotaba en el agua. En la proa destacaba una enorme escotilla de carga que permitiría el acceso de vehículos y equipamiento pesado, mientras que la cabina principal de mando se ubicaba directamente encima y detrás de esta apertura. Los planes contemplaban una tripulación de aproximadamente 12 hombres. 2 pilotos que se turnarían en los controles durante las misiones transatlánticas, 2 mecánicos de vuelo para supervisar los 6 temperamentales motores, un operador de radio para mantener las comunicaciones con las bases terrestres y varios artilleros para manejar el extenso arsenal defensivo. La planta motriz consistía en 6 unidades Daimler-Benz DB603, motores de aviación de 12 cilindros en V invertida, refrigerados por líquido, cada uno capaz de generar entre 1.287 y 1.750 caballos de fuerza, según la configuración. Estos propulsores se montaron en góndolas orientadas hacia adelante, 3 en cada ala, con radiadores de refrigerante ubicados bajo cada motor en una carcasa tipo mentón que se había estandarizado en los módulos de potencia alemanes. El armamento defensivo convertía al Bv-238 en una fortaleza volante capaz de rechazar ataques desde prácticamente cualquier ángulo. Los ingenieros instalaron 2 torretas gemelas HD-151 equipadas con cañones automáticos MG-151 de 20 milímetros, armas devastadoras capaces de atravesar el blindaje ligero de los cazas enemigos a distancias considerables. Adicionalmente,
El diseño incluía 2 torretas HL-131V, cada una armada con 4 ametralladoras MG-131 de 13 milímetros, proporcionando una cortina de fuego que teóricamente haría muy difícil cualquier aproximación hostil. Para completar este arsenal impresionante, 2 ametralladoras adicionales de 13 milímetros se montaron en posiciones laterales del fuselaje, cubriendo los ángulos muertos que las torretas principales no alcanzaban. En configuración de bombardero, el gigante podía transportar internamente 6 bombas de 2.400 kilogramos cada una, suficiente poder explosivo para arrasar instalaciones portuarias enteras o devastar concentraciones de tropas enemigas. Mientras el prototipo tomaba forma en los talleres de Hamburgo, los diseñadores ya especulaban con variantes aún más ambiciosas. Surgió un proyecto para equipar una segunda versión con un único motor MW801 de potencia extraordinaria, aunque esta configuración nunca pasó del tablero de dibujo. Mucho más interesante resultó la propuesta del BV238 Land, una versión terrestre que eliminaría completamente el casco hidroavión y lo reemplazaría con un tren de aterrizaje retráctil absolutamente descomunal. Este sistema incluiría 12 ruedas principales distribuidas en bogies múltiples capaces de soportar el peso colosal del aparato, más 2 ruedas de morro direccionales. La parte inferior del fuselaje incorporaría 2 bodegas de bombas independientes, una ubicada entre el tren principal y otra detrás del mismo. Los flotadores auxiliares de las alas darían paso a ruedas estabilizadoras externas, mientras que las ruedas del morro se plegarían hacia arriba permitiendo el acceso directo de vehículos al interior a través de una rampa de carga articulada. La cubierta superior detrás de la cabina se rediseñaría para acomodar hasta 300 soldados completamente equipados, transformando el avión en un transporte de tropas sin precedentes. El alto mando alemán ordenó 3 prototipos de esta versión terrestre, imaginando formaciones completas surcando los cielos hacia teatros de operaciones distantes, pero el deterioro acelerado de la situación militar convirtió estos planes en fantasías irrealizables. Según el testimonio que el Dr. Vogt proporcionó después de la guerra, el primer vuelo del único prototipo BV238 construido ocurrió en 1943, aunque numerosas fuentes históricas sitúan este acontecimiento a principios de 1944. Independientemente de la fecha exacta, los resultados de las pruebas iniciales fueron satisfactorios desde el punto de vista técnico. El monstruo despegaba del agua con relativa facilidad, considerando su masa. Los controles respondían aceptablemente, y los 6 motores funcionaban con notable sincronización. La Luftwaffe asignó al prototipo la matrícula RO+EZ y lo incorporó formalmente al servicio operacional. Sin embargo, nadie sabía realmente qué hacer con semejante elefante blanco volador. Las discusiones sobre el papel que desempeñaría en el esfuerzo bélico se prolongaron durante meses sin llegar a conclusiones definitivas. Inicialmente concebido como transporte civil de largo alcance, ahora se evaluaba su potencial para misiones de reabastecimiento de submarinos en medio del Atlántico, llevando combustible, torpedos y provisiones a las manadas de U-boats que acosaban los convoys aliados. Otros estrategas militares proponían convertirlo en bombardero estratégico capaz de alcanzar objetivos en la costa este de Estados Unidos, una amenaza que mantendría a los estadounidenses constantemente nerviosos. Pero todas estas especulaciones chocaron brutalmente contra la realidad del colapso industrial alemán. Los bombardeos aliados masivos sobre las ciudades industriales del Reich destruían diariamente la capacidad de producción de armamento complejo. Las fábricas de aviones necesitaban urgentemente concentrarse en producir cazas de defensa para intentar detener las oleadas interminables de bombarderos Lancaster, Halifax, Flying Fortress y Liberator, que convertían a Alemania en un paisaje lunar. En una conferencia crucial celebrada en Berlín, el coronel general Erhard Milch, segundo comandante de la Luftwaffe, pronunció palabras que sellaron el destino del programa BV238. Su declaración fue directa y demoledora. La casa está ardiendo, y primero debemos apagar el fuego. No había lugar para proyectos megalómanos
cuando la supervivencia inmediata del Reich estaba en juego. Los planes de producción en serie se cancelaron definitivamente, dejando al único prototipo funcionando como un experimento técnico extraordinario, pero completamente inútil para cambiar el curso catastrófico de la guerra. A principios de 1945, cuando el Ejército Rojo avanzaba implacablemente desde el este y las fuerzas angloamericanas presionaban desde el oeste, los servicios de inteligencia aliados comenzaron a recibir informes fragmentarios pero inquietantes sobre posibles planes de evacuación de la cúpula nacional socialista. Entre los nombres que circulaban con insistencia destacaba el de Martin Bormann, secretario privado de Hitler y uno de los hombres más poderosos del régimen, quien supuestamente habría contemplado utilizar el Bv-238 como vehículo de escape hacia Sudamérica. Los analistas militares consideraban que un hidroavión de tal envergadura podría amerizar en cualquier lago remoto de Argentina o Brasil, países donde existían comunidades germanófilas dispuestas a proporcionar refugio a fugitivos de alto rango. Sin embargo, para entonces la situación táctica hacía virtualmente imposible que semejante leviatán pasara desapercibido. Los cielos europeos estaban completamente dominados por la aviación aliada, y cualquier aeronave de ese tamaño sería detectada inmediatamente por las estaciones de radar que cubrían prácticamente cada kilómetro cuadrado del continente. El Bv-238 se había convertido en una trampa mortal para quien intentara usarlo. Las fábricas de Blohm und Voss, en Hamburgo, no escaparon a la furia destructiva de los bombardeos masivos que arrasaban sistemáticamente la infraestructura industrial alemana. En una incursión particularmente devastadora, oleadas de bombarderos Lancaster de la Royal Air Force descargaron miles de toneladas de explosivos sobre las instalaciones de Finkenwerder, reduciendo talleres, hangares y gradas de construcción a montañas humeantes de escombros retorcidos. Los incendios consumieron almacenes completos de materiales estratégicos, y la capacidad productiva de la empresa quedó prácticamente aniquilada. Sorprendentemente, en medio de este apocalipsis industrial, un grupo de trabajadores alemanes logró ejecutar una operación de salvamento casi milagrosa. Aprovechando la confusión posterior al bombardeo y trabajando durante la noche para evitar la vigilancia aérea enemiga, consiguieron trasladar el prototipo gigantesco desde su posición vulnerable en el astillero hasta una ubicación más segura. Utilizando remolcadores fluviales, condujeron al Bv-238 por canales y ríos hasta el lago Schall, situado aproximadamente 80 kilómetros al este de Hamburgo, donde lo amarraron entre la vegetación de la orilla, esperando que el camuflaje natural lo protegiera de las patrullas de reconocimiento. Durante varias semanas el gigante permaneció oculto, pero mantener en secreto un objeto de 60 metros de envergadura resultó finalmente imposible. Los vuelos de reconocimiento fotográfico británicos, que sobrevolaban metódicamente cada centímetro del territorio alemán, documentando objetivos potenciales, eventualmente identificaron la silueta característica del hidroavión entre las sombras de los árboles circundantes. La orden de destrucción se emitió con máxima prioridad. Según las fuentes alemanas basadas en testimonios de testigos presenciales y empleados de Blohm und Voss que sobrevivieron a la guerra, aviones de combate de la Royal Air Force localizaron el objetivo entre el 23 y el 26 de abril de 1945. El ataque definitivo habría ocurrido el 4 de mayo, ejecutado por cazabombarderos Hawker Typhoon o posiblemente Hawker Tempest, aeronaves británicas especializadas en ataques a baja altura contra objetivos terrestres y acuáticos. Los pilotos descendieron en picada sobre el lago, sus ametralladoras y cañones escupiendo proyectiles trazadores que dibujaban arcos mortales en el aire matutino. Sin embargo, existe una versión completamente diferente de estos acontecimientos que proviene de fuentes militares estadounidenses. Según registros del Grupo de Caza 361 de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, la destrucción del gigante ocurrió mucho antes, específicamente en septiembre de 1944, casi 8 meses antes de la fecha alemana. Esta versión afirma que 3 cazas P-51 Mustang realizaron la intercepción, con el teniente Urban Ben Drew pilotando la aeronave líder. Drew reportó inicialmente haber destruido un Bv-222 Viking,
confundiendo al objetivo con el modelo anterior más pequeño. La confusión persistió durante décadas hasta que en 1974 la BBC contactó a Drew para un documental sobre aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores británicos presentaron evidencias convincentes de que el objetivo abatido había sido en realidad el único prototipo del Bv-238. Drew quedó asombrado al descubrir que había destruido el avión más grande jamás construido por Alemania sin siquiera saberlo en aquel momento. Independientemente de quién disparó las balas fatales y cuándo ocurrió exactamente, el resultado final fue idéntico. Los proyectiles perforaron los tanques de combustible del ala, provocando explosiones espectaculares que envolvieron los motores en llamas voraces. El casco comenzó a inundarse rápidamente mientras el fuego consumía las estructuras superiores. Lentamente, inexorablemente, el gigante se hundió en las aguas del lago Shal, hasta que solamente una de sus alas permaneció visible sobre la superficie, señalando como una lápida el lugar donde descansaba el sueño megalómano de la ingeniería aeronáutica alemana. Los restos del Bv-238 permanecieron en el fondo del lago Shal, como un recordatorio oxidado de ambiciones desmedidas durante varios años después del armisticio. Las autoridades de ocupación aliadas consideraban que el casco parcialmente sumergido representaba un peligro para la navegación, y también temían que se convirtiera en un sitio de peregrinación para nostálgicos del régimen derrotado. Entre 1947 y 1948, equipos de demolición procedieron a volar los restos del gigante utilizando cargas explosivas cuidadosamente colocadas. Las detonaciones fragmentaron definitivamente la estructura en piezas manejables que fueron posteriormente extraídas y procesadas como chatarra durante las operaciones de limpieza de posguerra. El metal recuperado terminó fundido en algún alto horno, probablemente para fabricar productos civiles completamente ajenos a la aviación militar. Los otros dos prototipos del Bv-238 Land, que estaban en diversas etapas de construcción cuando terminó la guerra, corrieron un destino igualmente ignominioso. Las secciones parcialmente ensambladas fueron desmanteladas pieza por pieza y vendidas como material de desecho, borrando físicamente cualquier evidencia tangible de este capítulo extraordinario de la ingeniería aeronáutica alemana. Muchos observadores asumieron que Blohm und Voss desaparecería junto con el régimen que había financiado sus proyectos más ambiciosos. La destrucción de sus instalaciones había sido tan completa que reconstruir parecía económicamente inviable. Sin embargo, la empresa demostró una capacidad de supervivencia notable. Más de un siglo después de su fundación original, en 1877, la compañía continúa operando como fabricante de primer nivel en el sector naval alemán, produciendo buques de gran tonelaje y maquinaria pesada para clientes industriales. Sus astilleros exportan equipamiento de perforación petrolera offshore y embarcaciones comerciales sofisticadas a mercados internacionales, manteniendo viva la tradición de excelencia técnica que caracterizó sus operaciones desde el principio. Pero esta continuidad empresarial no pudo evitar que salieran a la luz aspectos oscuros de su pasado bélico. Las investigaciones históricas posteriores revelaron que durante la guerra, Blohm und Voss utilizó extensivamente prisioneros de campos de concentración como mano de obra forzada en sus instalaciones de Hamburgo. Testimonios de sobrevivientes documentaron las condiciones brutales bajo las cuales trabajaban estos cautivos, sometidos a jornadas agotadoras, alimentación insuficiente y castigos arbitrarios. Evidencias indicaban que la empresa operaba directamente un subcampo de concentración dentro de sus propias instalaciones industriales, donde mantenía confinados a trabajadores esclavizados que fabricaban componentes para aviones de guerra. En el antiguo emplazamiento del campo se erigió un memorial conmemorativo que recuerda a las víctimas de esta explotación inhumana. Blohm und Voss eventualmente acordó contribuir económicamente a fondos de compensación destinados a los sobrevivientes del trabajo forzado y sus familias, reconociendo implícitamente su complicidad en estos crímenes. Si el Bv-238 hubiera entrado en producción masiva como inicialmente planeaban sus diseñadores,
habría ostentado el título de aeronave más grande en servicio activo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, analizar fríamente su utilidad militar real revela que probablemente habría sido un fracaso operacional costoso. Su tamaño colosal lo convertía en un blanco imposible de ocultar para los cazas enemigos y los cañones antiaéreos. Despegar con 100 toneladas de peso requería condiciones de mar excepcionalmente tranquilas que limitaban severamente su flexibilidad operativa. El consumo de combustible de 6 motores potentes habría drenado las ya escasas reservas de gasolina de aviación de Alemania. Cada ejemplar construido habría absorbido recursos materiales y horas de trabajo que podrían haberse dedicado a fabricar docenas de cazas defensivos desesperadamente necesarios. En el mejor escenario, estos gigantes habrían servido como transportes ocasionales de carga especializada, una función que difícilmente justificaba su complejidad técnica y vulnerabilidad táctica. El Bv-238 permanece como testimonio impresionante de capacidad ingenieril, pero también como ejemplo perfecto de cómo la obsesión con proyectos espectaculares puede desviar energías de necesidades militares reales y urgentes. La historia del avión más grande jamás construido por las potencias del eje termina así. No con gloria en combate ni con evacuaciones dramáticas de líderes fugitivos, sino hundido ignominiosamente en un lago tranquilo, destruido por cazas enemigos antes de cumplir cualquier misión significativa. Si te ha fascinado conocer esta historia increíble del gigante que nunca logró salvar a nadie, apoya este canal dejando tu like, comparte en los comentarios qué otros proyectos aeronáuticos extraordinarios te gustaría descubrir. Y suscríbete para no perderte las próximas historias asombrosas de la aviación del siglo XX que seguiremos revelando.